programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Reason Group, Odontología Especializada, presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 14 de noviembre del año 2022. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Génesis Rodríguez, en los controles Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet rcr750.com y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas antes de iniciar conversación con nuestro primer invitado. Se observa vaguada sobre el oriente del país este domingo. Esto ocurría el fin de semana, para que tomen sus previsiones. Probablemente es la razón de las lluvias que vienen este lunes en Venezuela. Zulia, Falcón, esto lo dice el Universal, Yaracuy, Carabobo, Miranda, del Tamacuro, Amazonas y Bolívar se verán afectados por descargas eléctricas. Y la verdad es que han sido unos días muy duros para nuestro país, producto de las lluvias. Nuestra tormenta política nos ubica en el plano internacional. Maduro se reunió con Monseñor Edgar Peña, organizador de los viajes del Papa Francisco. Esto lo tomo de Monitoreamos. Nicolás Maduro se reunió este sábado con Monseñor Edgar Peña, un religioso venezolano que ocupa el cargo de sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría del Vaticano. No trascendieron detalles de dicha reunión, aunque Venezolana de Televisión difundió imágenes de dicho encuentro, y la verdad, esto lo decimos a título personal, no sabemos qué ocurre con la diplomacia, pero da la impresión que en algunos ámbitos se ha corrido un tupido velo, como dicen en España, con relación a la violación de derechos humanos, los informes de la Misión de Determinación de Hechos, ni hablar de la investigación por presunto delito de lesa humanidad. Lo decimos por la actitud ante los representantes del régimen de Nicolás Maduro, las sonrisas, la algarabía, en un país como el nuestro, que ha expulsado 7 millones de seres humanos. Esto lo decimos a título personal. Y de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. En la reunión, según un comunicado del gobierno, también participaron el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en Venezuela, Ignacio Cefalia, Cilia Flores y un par de representantes del Ejecutivo. Muy interesante la entrevista ofrecida por el presidente de Colombia al país de España. De esto también vamos a hablar, por lo que él plantea allí una cosa que algunos sectores han dicho es irrealizable en Venezuela, y me refiero a la amnistía total en el marco de las negociaciones, encuentros, acercamientos entre la plataforma unitaria y el régimen de Maduro. La entrevista la titula El País, Petro, rechazar la democracia liberal lleva a las dictaduras, como ha ocurrido en algunos países de América Latina. Y efectivamente, a raíz de esta declaración, el periodista le pregunta directamente si se refiere a Venezuela. Él, entre risas, Gustavo Petro decía: me refiero a países autoritarios en América Latina en general. Defender la democracia liberal me parece que es importante para toda América Latina y para Venezuela. Es difícil, es muy difícil. Y la razón, les comento, dice Petro, porque siempre está en el ambiente la destrucción física. Nuestras derechas no son democráticas. Una vez las derechas se hacen del poder, matan. Ese es el gran temor que hay en Venezuela. Y bueno, aquí hay que decir, insisto, que parece que la comunidad internacional no se entera o no quiere enterarse de lo que arrojan los distintos informes sobre situación de derechos humanos y posibles delitos de lesa humanidad en Venezuela. Más adelante le preguntan acerca de esto de la amnistía. ¿Ha propuesto decretar una amnistía?, le dice el periodista. Sí, total. O sea, tabula rasa y empezar de cero. Puede ser. Bueno, de eso vamos a hablar, insisto, la mañana de hoy. Parece una cosa imposible, aunque en las actuales circunstancias no sé qué decirles. Gerardo Blay, de hecho, después de la reunión en París, ante la propuesta de Petro, recordar que él dijo: no son pactables amnistías para violadores de derechos humanos. De esto hablaremos
a lo largo de la mañana de hoy y sobre todo con nuestro primer invitado de inmediato. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos a esta hora a nuestro invitado que conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. El embajador Diego Arria fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Como siempre, embajador, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muchas gracias, María Letía, y a Radio Caracas Radio. Perdone. Y a esta hora saludamos a nuestro invitado, el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Embajador, bienvenido, buenos días. Buenos días, Mariale. Muchas gracias por tu invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Lo he visto en algunas entrevistas abiertamente crítico a lo ocurrido en París, este encuentro entre los delegados de la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro. ¿Por qué, digamos, no le genera confianza lo ocurrido en esta mesa, en la cual, por cierto, participaron los presidentes de Colombia, Argentina y Francia? Lo escuchamos. Bueno, cuando yo he sido crítico es primero porque se está tratando de levantar una opción que realmente no es viable ante un gobierno usurpador como es el del señor Maduro, que aparece ahora nada menos que en París. ¿Y por qué aparece allí? Porque el presidente Macron de Francia busca desde hace mucho tiempo ubicarse en una posición importante en el escenario internacional, cosa que intentó con Putin previo a la invasión a Ucrania y durante la invasión a Ucrania, pensando que Francia, él podía realmente resolver la situación. Aquí ha buscado otra opción, que es involucrarse en el tema de Venezuela. Pero tal vez antes de llegar a eso yo te diría una cosa. ¿Qué es lo que se persigue por el lado? A mí lo que me interesa por el lado de Venezuela, no por el lado del señor Macron. Que los representantes de Venezuela no son para nada representativos de lo que el país quisiera tener, que es rescate de la libertad, sin acomodo, sin complicidades, transparente, y eso por supuesto no está representado por ninguno de los que aparecen por allí como miembros de una cosa que llaman plataforma unitaria. Ni siquiera hablan del gobierno interino, porque tal vez ellos son los primeros que se han dado percatados de que eso ya no existe. Y por otra parte, uno ve la del contrario, en este caso la del enemigo, que es la del régimen de Maduro, y uno no puede imaginarse que el doctor Rodríguez es el representante de un régimen que cuenta con la fuerza de las armas. Allí tendría que estar, para ser creíble, el mismo Maduro, el general Padrino, y es todo ese combo de generales y coroneles que están encargados de la tortura, de las persecuciones en Venezuela. Esos son los verdaderos representantes del régimen, y esos no están allí. Varios detalles nos llamaron la atención de este encuentro. Uno, bueno, la lista de peticiones. Jorge Rodríguez aspira a que levanten las sanciones económicas y personales, que reconozcan a Maduro, que tengan acceso a los recursos en el exterior. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque solo con esa presión ellos finalmente han decidido sentarse o siquiera discutir la posibilidad de una transición a la democracia en nuestro país. Lo escuchamos. Imagínate si estuviéramos actuando, esa es la petición, ¿verdad?, de los usurpadores, que se exoneren de todo pecado cometido a lo largo de estos 20 años. No hay nadie perseguido por violación de los derechos humanos, por crímenes, por robo, etc. Nosotros tendríamos que decir, bueno, aquí nosotros queremos un restablecimiento inmediato, al mismo tiempo, de todas las libertades, libertad de todos los presos políticos, procesamiento a todos los que han cometido crímenes de lesa humanidad. Pero eso no aparece en la cartera de los que llaman de la oposición, que están presentes allí. Yo he oído una frase, uno de ellos dijo, que esto no es como una foto de un momento dado. No, evidentemente que no. Es una película que ha ido progresando cada vez peor para los venezolanos. Esa sería mi respuesta a ello. Sobre el tema de los derechos humanos ha llamado poderosamente la atención y ha generado, de hecho, una dura crítica desde Venezuela y más allá de nuestras fronteras, la propuesta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, de decretar una amnistía total
Y yo le pediría un comentario porque ahora mismo nuestro país es la única nación en América Latina investigada por presuntos delitos de lesa humanidad. ¿Qué posibilidades ve usted de una iniciativa de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, yo no sé si el presidente Petro está incluyendo en eso a todos los que están siendo procesados en la Corte Penal Internacional, cosa que como incluso en nuestra propia Constitución de Venezuela, y las leyes venezolanas no permiten que las personas que han cometido delitos de lesa humanidad sean exonerados de toda culpa. Yo no sé cuál es la propuesta en este sentido. Yo leí lo que dijo el presidente Petro, pero fue amplio, fue vago, así que no podría opinar más que lo que te estoy diciendo. Sin embargo, embajador, usted en una entrevista decía que en el marco de estas negociaciones o acercamientos, bueno, Naciones Unidas o el mismo Consejo de Seguridad podría, digamos, asumir una posición frente a la investigación que se sigue en el caso de Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad, y esto podría significar la paralización de esta iniciativa. ¿Qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Pues mira, me alegra mucho porque creo que la gente no ha captado lo que yo dije en ese sentido. Yo lo que decía que cuando tú ves que hay una delegación de lo que llaman la oposición, que para mí son de posiciones dentro del drama venezolano, van a París y se sientan a conversar con un régimen usurpador, representante de un señor que tiene una condena, una recompensa ofrecida de $15 millones por su cabeza, que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional. Cuando eso está sucediendo, al mismo tiempo tenemos 25 candidatos a presidente, incluyendo a Guaidó, que no tendría que haberlo hecho, porque si era una persona en transición, tendría que haber ganado autoridad ante el país, debería haber dicho, yo no participo en esto, sino que más bien cuido de que se hagan las cosas bien. Yo lo que decía que esta situación de dar la percepción de que estamos en la normalidad, al punto de que negociamos primarias, estamos en París conversando, y de que vamos a unas elecciones, le puede llegar a hacer concluir a, por ejemplo, los Estados Unidos mismos, a Rusia, que es un aliado del usurpador, a China misma, y decir, caramba, ante ese cuadro de normalidad en la cual los venezolanos mismos están buscando su propia salida mediante elecciones primarias, no interrumpamos el proceso. Y la única manera de interrumpir el proceso es decirle a la Corte Penal Internacional, porque eso está dentro de las atribuciones del Consejo de Seguridad, el único que lo puede hacer es decirle al fiscal, detengan ustedes todo el proceso de investigaciones que están haciendo sobre el señor Maduro y otros, porque en este momento los venezolanos están arreglando para salir por ellos, por sus propios medios, de esta situación. Esto es realmente algo de un peligro tremendo, porque sería la manera como estaríamos exonerando anticipadamente a todos estos criminales que durante todos estos años han venido destruyendo nuestro país. Ahora, embajador, uno de los detalles que nos llamó la atención es la conformación de esa mesa que vimos en París. Dos presidentes, digamos, que son aliados del régimen de Nicolás Maduro, que han salido en su defensa, incluso a pesar de esta investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. Me refiero al mandatario de Colombia y Argentina y el presidente de Francia, Emmanuel Macron. ¿Cómo ve usted, da la impresión inicialmente en esa mesa que las discusiones ahora mismo están más desbalanceadas que nunca? ¿Qué opina usted? Bueno, ahí no hay nadie representativo. No es representativo lo de las posiciones venezolanas, no es representativo la narcotiranía representada en este acto, no es representativo Macron, que está hablando a nombre propio de Francia, pero no, ni siquiera de la Unión Europea, aunque yo estoy seguro que esto es algo que lo tiene que haber conversado con los Estados Unidos. Allí nadie es representativo en el drama. Y está de testigo la representante de Noruega, que también está en la mesa. Pero yo entiendo que aquí lo que ha habido es un acercamiento. No entiendo que no ha habido un proceso de negociaciones. Imaginarse que los países que lo acompañan son dos aliados de Maduro hace realmente increíble que los que representan las posiciones venezolanas hayan siquiera aceptado, a menos que París le llame tanto la atención, que piensen que bien vale París una misa y que es una visita y que por eso están allá. Pero es un acto en el fondo de complicidad, porque están creando la imagen internacional de que en Venezuela hay un proceso que marcha adelante al rescate de la libertad y los derechos de los venezolanos. El simple acto de presentarse allí con esta configuración de esta mesa y ante lo que Macron representa,
que realmente son los intereses de Francia, que en este caso está representado por la empresa Total petrolera, que tiene intereses en Venezuela, es terrible. Eso fue igual, yo lo citaba el otro día, que el señor Gaddafi, cuando le impusimos sanciones a Libia en el Consejo de Seguridad, Francia fue uno de los países que más insistió. Yo presidí el Consejo de Seguridad para que impusiéramos las sanciones. A los pocos años, el presidente Sarkozy recibió como invitado de honor al señor Gaddafi en París por 5 días. Eso hizo Francia. Si me permite, embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. En el caso de Francia, bueno, algunos medios de comunicación han destacado los intereses económicos, energéticos, producto, entre otras cosas, de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Yo le pedí un comentario y además lo que ha ocurrido con la Unión Europea, estas señales que son contradictorias. En principio, extiende las sanciones personales contra los integrantes del régimen de Nicolás Maduro y, por otra parte, maniobra para que Estados Unidos exima al petróleo venezolano para ser exportado. Al regreso de la pausa yo le pediría un comentario. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. ¿Quieres recuperar tu sonrisa tras la pérdida de uno o varios dientes? En Reason Group Odontología Especializada somos expertos en prótesis e implantes dentales y estamos listos para rehabilitar tu dentadura sin modificar el aspecto de tu boca. Con un equipo integral te acompañamos en el estudio y colocación de implantes o prótesis para que vuelvas a sonreír en un solo día. Estamos en Los Palos Grandes. Teléfono 0424-188-4747. En Instagram, @Reason Group. Con sede en Caracas y Bogotá. Recuerda, cualquiera puede ser odontólogo, pero no cualquier odontólogo puede ser el tuyo. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, analizando el alcance de este encuentro oficioso entre las delegaciones de la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro en París. Nos acompaña el embajador Diego Arria, fue embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, presidió el Consejo de Seguridad en nombre de nuestro país. Y yo les cago una inquietud, embajador. Número uno, los intereses económicos, el papel y el peso que tienen y, digamos, el impacto que esto podría tener de cara a una transición a la democracia. En el caso de Francia, el presidente Macron lo dijo abiertamente, él quiere que permitan a Venezuela e Irán que exporten petróleo producto de la guerra que inició Rusia contra Ucrania. Y por otra parte están estas señales encontradas de la Unión Europea. En principio extiende las sanciones personales contra los integrantes del régimen de Nicolás Maduro y por otra parte maniobra para que Estados Unidos exima el petróleo venezolano para ser exportado. ¿Cómo lo ve usted? Lo escuchamos.
Como dirías tú, en pocas palabras más, palabras menos, lo que está evidente es que los únicos intereses que no están representados en París son los intereses de los venezolanos que quieren rescatar la libertad. Ahí están los intereses económicos de Europa, los intereses económicos de Francia, de Argentina, de Colombia y de toda la comunidad que se siente aliada a este régimen usurpador. Pero está ausente completamente el interés de Venezuela, no existe para nada. Allí hay, entre los que representan posiciones cada vez menos importantes en Venezuela, son absolutamente marginales y están condicionadas a un acercamiento con el régimen. Yo los veo, yo me recuerdo, para los que oyen tu programa, cuando hay negociaciones tan complejas, yo me recuerdo, por ejemplo, las negociaciones para acabar con la guerra civil de El Salvador, las partes nunca se reunían directamente, eran lo que llamábamos pendulares, en un piso de las Naciones Unidas, los guerrilleros, en el otro el presidente de El Salvador. En el caso de Yugoslavia, exactamente igual, así lo hacían. Pero aquí los veo todos muy sonrientes, muy complacidos, viajan juntos, dan el mismo hotel, etcétera. Esto me da a mí una pésima imagen. Y por supuesto no es que tenga ya una pésima mala espina, la tengo hace rato. Pero te repito, lo grave aquí es que los intereses de Venezuela no están de ninguna manera representados en París. El presidente Emmanuel Macron en su cuenta en Twitter escribía: negociadores de ambas partes venezolanas, presidente de Argentina y Colombia, todos estábamos en torno a la mesa del Foro de París sobre la paz. El diálogo debe ser retomado para que en 2024 Venezuela tenga unas elecciones libres y democráticas. ¿Ve esto posible, embajador? No, esto es realmente un cinismo absoluto. Curiosamente, si le preguntaran al embajador de Francia en Venezuela, que por cierto ha hecho una magnífica labor, cada vez que lo oigo hablar defendiendo, él sí lo oigo hablar defendiendo intereses de Venezuela, contrasta muchísimo con el comportamiento de estas declaraciones del gobierno de Francia. Pregúntenle a los familiares de los 300 y tantos presos políticos que piensan de esto. Pregúntenle a los 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de Venezuela, algunos de ellos de la manera más trágica y dolorosa. Eso no está para nada representado allí. Allí lo que está representado por parte de los dirigentes de esos micropartidos venezolanos son de acomodo, de complicidades, de intereses pequeños, pero no de ninguna manera del rescate de la libertad. Y eso no está allí tratado para nada. No, parece indicar, embajador, que habrá elecciones en 2024. Claro, seguramente sin condiciones, para que, digamos, las fuerzas democráticas puedan tener una victoria o incluso reclamar un posible triunfo. Yo le pedía un comentario. ¿Cómo ve usted los escenarios que tenemos por delante para nuestro país luego de este encuentro y probablemente el retorno si ocurre en México? Lo escuchamos. Es que yo creo que el mínimo que va a hacer Maduro para no quedar tan mal ante la comunidad internacional, que por otra parte no le está exigiendo mucho, es permitir una elección manejada por ellos, controlada por el Consejo Electoral, y como hay un acomodamiento creciente, puede ser por falta del petróleo en el mundo, la energía, puede ser porque están hartos del problema de Venezuela, de que no lo manejan adecuadamente. El hecho es que Maduro no hay ninguna razón, Mariale, hoy objetiva, para que Maduro acepte condicionamientos de la comunidad internacional, cuando hasta los Estados Unidos, nuestro mayor aliado y amigo, ha comenzado a tratar directamente con un criminal de delitos de lesa humanidad y al cual le pusieron un precio a su cabeza de $15 millones. Cuando eso sucede, tú te imaginarás lo que el resto del mundo piensa. Y el mismo Maduro dirá: ya nadie me sanciona. Macron me recibe, el presidente de Portugal me ha invitado, los Estados Unidos me levantarían las sanciones en la medida en que yo suministre el poco petróleo que puede exportar. Aquí lo único que pagan todo esto somos los venezolanos, que no podemos rescatar la libertad. Decía el historiador alemán Georg Eickhoff, quien estuvo mucho tiempo en Venezuela, quien trabajó directamente con la Mesa de la Unidad Democrática: los venezolanos
tendrán que liberarse solos. Lo decía en reacción al resultado presidencial de las elecciones presidenciales en Brasil. ¿Qué opina usted sobre esto, embajador? Aykos tiene toda la razón. Yo tengo tiempo diciendo, años, que nosotros no vamos a salir porque la Corte Penal Internacional los condene, ni porque la OEA los condene, y ahora vemos que ni porque los Estados Unidos los sancionen o la Unión Europea. Si los venezolanos no llegamos a entender y decir, bueno, de repente creemos que no vale la pena. Si creemos que la libertad vale la pena, eso tiene un costo. Pero si no estamos dispuestos a pagar el costo, por supuesto, no tendremos libertad. La única manera que nosotros podemos salir de esto es en una sociedad inspirada, activada y motivada. Pero no la sociedad venezolana que hoy en día tenemos, que está siendo obligada a comportarse de determinadas maneras por la falta de inspiración, por la falta de liderazgo, y yo diría por la complicidad que tienen, que para mí es el mayor obstáculo al rescate de la libertad, es la participación de estos dirigentes que le dan la imagen en el mundo de que en Venezuela tenemos un sistema político que funciona al punto que tenemos 30 partidos políticos que están detrás de una primaria y que están hoy en día representados en Francia, discutiendo nada menos que con Argentina y Colombia y Francia, qué hacer con Venezuela. Embajador Diego Arria, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos como siempre, ofreciendo su opinión, su análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Gracias. Palabras más, palabras menos. Así es. Vamos a la pausa. Regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más